Ahora, uno de los temas del día con el cual me gustaría empezar con el siguiente invitado de la noche, tiene que ver, hay muchos temas, ¿no? Pero tiene que ver con lo que le está costando al gobierno negociar lo que sería la agenda de las extraordinarias que tiene pensado ahora para enero, ¿no? Es decir, no hay agenda todavía, no se ponen de acuerdo ni siquiera con los más cercanos. De esto y de otros temas vamos a hablar con Gabriel Lavisky, que es psicólogo, que también es un experto en temas de campañas políticas. Vamos a hablar de lo que es este camino en este año realmente importante. Bueno, bienvenido aquí a IP Noticias Noche. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Mira, antes de arrancar con estas negociaciones tan extrañas que hay, ¿no? Idas y vueltas, que me acerco, que me alejo, que te quiero, pero te quiero menos y demás, camino a las extraordinarias. Me interesó una publicación que hiciste hace unos días que tiene que ver con analizar por qué Javier Milei no pierde todavía capital, ¿no? de apoyo, ¿no? Es decir, que esto es interesante. Hablabas de como de 14 puntos que sostenían un poco esta idea. Y había 4 que a mí me interesaron, que me parecieron que explican de alguna manera muchas cosas. Hay que ver si esto se puede perpetuar en el tiempo. Vos hablabas que oscilaba el apoyo entre 47 y 53, que está muy bien, digamos, en medio de un ajuste brutal como el que se está haciendo. Hablabas de una luna de miel que se ha prolongado 2 años en algunos políticos, antes eran los 100 días. Hablabas de que también hay una fragmentación política y también con esta postura de contrastar con el pasado. Ahora, todo esto que parece que a Javier Milei le resulta, camino a octubre, digamos, ¿no? ¿Se puede prolongar mucho más en el tiempo estos temas, tal cual como el gobierno los plantea? Mirá, cuando vos haces un balance del primer año de gestión de Javier Milei y su gobierno, yo digo igual que el gobierno es de Milei, ¿no? Es bastante más personalista que otros casos anteriores que tuvimos, pero ahí ya me metería en otro campo. Cuando vos analizás ese primer año, lo que ves, te guste o no te guste el rumbo, es cierto cumplimiento del corazón del contrato electoral. Orden en las calles, me voy a ocupar de la economía, voy a trabajar sobre la inflación. ¿Cómo? Bueno, recién Delfina Rossi describía algunas de las cuestiones que seguramente padecen muchos de los argentinos, temas que tienen que ver con el salario, el desempleo o la vulnerabilidad laboral. Sin embargo, el cumplimiento para ese primer año, creo que en el formato en el que lo planteó Milei, más allá del ajuste, se dio a la vez un desorden, una desorientación, una complicación en las oposiciones, tanto las más cercanas como las más lejanas. Entonces me parece que en esos 14 puntos los podemos resumir por lo menos televisivamente en estos 2 para decir, bueno, ¿por qué no pierde apoyo cuando el ajuste, incluso él, se regodea en el modo en que lo expresa? Entonces lo resumiría en esos 2 puntos. A ver, Gabriel, otra de las cosas, ¿no? En la Argentina y en el mundo, en los últimos años se construye poder político a través de la elección de un enemigo, ¿no? Es decir, elegís el enemigo, construís identidad diferenciándote de ese enemigo. Javier Milei eligió, de alguna manera al principio, claramente al peronismo, poniéndolo como el pasado, ¿no? El peronismo atrasa, ¿no? Es el pasado, es otra época, con el peronismo se va para atrás y demás. Pero a medida que fue pasando este año, con estos cruces que tiene hubo momentos con la Unión Cívica Radical, ahora las negociaciones con el PRO, que los ve como tibios, ¿no? ¿Cómo se construye poder? Vos que sabés de campañas, vos te ponés del lado de Javier Milei, lo ayudás en la campaña y le decís, bueno, ¿cómo construyo este enemigo? ¿Dónde está? ¿Es el peronismo? ¿Es el PRO y la Unión Cívica Radical por tibios? ¿Es todo junto? ¿Cómo construís poder? Me gusta porque estás haciendo una lectura lineal, correcta, tradicional y sensata de cómo se construye un enemigo a nivel de política tradicional. Y yo creo que lo que hace Milei, y creo que también lo hace bien, es conjugar, contrastar, confrontar lo nuevo
que él se autopercibe como lo nuevo, y lo viejo. Y lo viejo es el fracaso del pasado, la política tradicional, las viejas prácticas, lo que uno podría decir el fracaso de las políticas económicas, tanto del gobierno de Alberto, de Cristina, de Macri, del radicalismo. Entonces los ataca en un formato, diría, de decirles, ustedes ya son parte del pasado, nosotros somos lo nuevo. Entonces, en ese sentido es que puede confrontar, y creo que muy habilidosamente a nivel de estrategia electoral y política, lo que hace es resaltar determinadas virtudes de algunos, jugando de algún modo a la confusión de los otros. Les complica la vida, tanto al PRO como al radicalismo y por supuesto al peronismo. Le habla a Cristina, pero también confronta con Axel. Dice que Mauricio Macri es un referente, pero complica con el PRO. Le chupa, para decirlo de un modo no muy coloquial, a Patricia Bullrich, pero después confronta con el PRO hablando de lo mal que se la pasó en los últimos tiempos en el gobierno de Cambiemos. Al radicalismo los acusa de tibios, pero algunos son radicales peluca. Me refiero a establece de alguna manera dos divisiones. Primero lo nuevo y lo viejo, y segundo les tira el fardo a los partidos políticos para que se les complique en su interna, mientras, lo voy a decir en versito, pero es mientras la libertad avanza. Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches, Azul te saluda. Te pregunto, ¿cómo se da este fenómeno que me parece interesantísimo lo que se está planteando, lo que estás analizando, pero a nivel social, a nivel de la gente, cómo se construye también el enemigo entre los actores sociales, entre la gente de a pie? Porque estuvimos viendo discursos muy violentos de trabajadores, quizás trabajadores no formales, que empiezan a ver al, por ejemplo, empleado público como un enemigo y dicen, sí, a mí me parece bien que se recorten puestos de trabajo en el Estado, a mí me parece bien que la gente no tenga RT, a mí me parece bien que la gente no tenga vacaciones. ¿Cómo cala ese discurso en la sociedad? ¿Cómo pregna ese discurso para que de pronto la gente de a pie empiece a enemistarse con el laburante de al lado, que quizás tiene algunos derechos más que otros, pero que en realidad estamos todos en la misma parte de la pirámide poblacional, clase media, incluso clase baja o indigencia? Sí, hay dos cuestiones previas a tu pregunta que me parece que es muy pertinente, ¿no? La primera es que la oportunidad de Milei, justamente por ese cumplimiento del corazón del contrato que ha asumido con la ciudadanía, no terminó. Entonces el corazón del contrato y su oportunidad no han terminado. Por lo tanto, lo primero que tenés que decir cuando analizás en general a la ciudadanía, no segmento por segmento, es decir, bueno, en general la oportunidad de Milei no terminó. Por el otro lado, estratégicamente, Milei lo que está haciendo en esta instancia, viendo que hay elecciones en 2025, es plebiscitando su gestión. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Claro. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Esa es la división que viene de arriba hacia abajo, de la política hacia lo social. De decir, miren, nosotros somos lo nuevo, venimos a presentar un cambio de paradigma, lo que había hasta hace tiempo no va más. Todo el modo en el que estaba planteada la situación sociopolítica, sobre todo del kirchnerismo de los 10 años o los 12 años, Néstor, Cristina y Alberto, no pueden seguir adelante de ese mismo modo. Por lo tanto, casi que te diría que exacerbamos que haya una pelea porque es paradigmática, porque es cultural, porque es una batalla, como dicen, por la ciudad de la libertad, incluso entre los ciudadanos. A ver, mira, sé que hace unas semanas, Gabriel, había salido la conversación aquí en la mesa, de un gran pensador francés que es Dominique Walton, un pensador de la comunicación, y él planteaba algo que es muy interesante, que es muy gráfico para la gente común. Él hablaba del triángulo infernal. Él te decía que habitualmente la sociedad tiene un triángulo infernal, que es el poder político, la gente, la opinión pública, ponele, y los medios de comunicación. Y él decía que habitualmente le llama triángulo infernal porque rara vez se llevan bien, digamos, ¿no? Y él planteaba, y esto cambia todo en la Argentina, porque en Argentina, viste que rompemos los moldes, él decía, bueno, habitualmente
el poder político se pelea con los medios y la gente se pelea con el poder político y usa los medios para llegar el mensaje, ¿no? Los medios en el medio justamente llevando y trayendo, ¿no? Bueno, y como cualquier pelea, el que se pone en el medio algún bife cobra, pero está pasando últimamente en la Argentina algo también raro, que es una construcción desde lo social, es decir, desde la gente y el gobierno hacia los medios, ¿no? Como pegándole hacia los medios. ¿Vos cómo ves esa situación donde se pone al periodismo y demás como ensobrados, como inclusive parte del pasado, ¿no? Acá lo nuevo son las redes, son otras cosas, es la libertad total de expresión sin reglas. ¿Cómo ves ese fenómeno? Que para entrar en la temática teórica de la agenda pública, la agenda mediática y la agenda política, yo te diría que lo enfoquemos desde el punto de vista de cómo llegó Milei al poder, presentándose como un outsider, posicionándose como lo nuevo en la política y de alguna manera el genuino conectándose de modo directo con la ciudadanía. Y ahí está la explicación, de modo directo con la ciudadanía. Lo que antes era la cercanía del peronismo o la cercanía incluso del PRO en ese vecinalismo de la ciudad de Buenos Aires, que es una cercanía física, lo transformó en una conexión emocional de modo directa. Imaginemos ese cambio paradigmático que hay entre la cercanía física, tanto del peronismo cuando hacía las caminatas, a los timbreos del PRO, a la conexión emocional. Me parece que eso es un detalle no menor en esa relación directa. Por eso, el enemigo también es el periodismo en este sentido, en donde encarna lo viejo, la vieja política, la vieja forma de concebir a la política, con la televisión, la radio, pero no con el streaming o con los influencers o con los tuiteros o con todo ese caudal de militancia digital que hizo que Milei, sin ir a 20 de las 24 provincias, haya ganado casi en todo el territorio nacional. No, realmente es algo que particularmente a mí me preocupa, digamos, no porque los medios tengan el monopolio de la palabra, del análisis, no pasa por ahí, no creo en ese tipo de comunicación, pero es cierto que cuando se ve que se ataca tanto a la prensa, ¿no? y de una forma que la prensa siempre ha sido como un vigilante de estas situaciones políticas, a mí me parece algo peligroso. Gabriel, muchas gracias por estar aquí en IP Noticias Noche. Por favor, un placer. Saludos para todos.